Vamos a continuar con este texto de Keating, Invitación a Amar, en el capítulo 9, donde habla ya de San Antonio de Egipto, también conocido como San Antonio el Grande, y lo va a tomar, digamos, como paradigma o un modelo, una referencia ineludible del camino espiritual. San Antonio de Egipto, o San Antonio Magno, o San Antonio el Grande, es básicamente el padre del monacato cristiano durante el siglo IV, ¿no? Recordemos que en efecto el monacato viene como esta opción de vida radical, de dejarlo todo para consagrarse a Dios en un entorno, vamos a decirlo así, aislado, de aislamiento, ¿no? De cierta manera solitario, al menos en el entorno circundante. Entonces a Keating le interesa mucho retomar a San Antonio el Grande, San Antonio de Egipto, porque encuentra, digamos, como una clave de interpretación para ver ya el programa, digamos, claro del desmantelamiento del falso yo. ¿A través de qué? De la confrontación, que será activa, lo veremos en las luchas de San Antonio, y de la purificación, que sería en este caso pasiva. Pero serían como, digamos, los dos elementos, ¿no? Confrontación, que sería activo, y purificación, que sería algo pasivo. Entonces, lo primero que detecta San Antonio es que la vida espiritual es una lucha o involucra un combate, ¿no? Se sabe, digamos, porque San Atanasio escribe la biografía de San Antonio poco después de su fallecimiento, y se sabía ya bastante, digamos, de la vida de este gran monje, que es básicamente el padre de todos los monjes, incluso previo a San Benito, ¿no? Él va a ser, como les decía, el padre del monacato cristiano durante el siglo IV, y él tuvo como muchos ataques del maligno, de los demonios, etc. Entonces Keating, digamos que va a ser como una interpretación especial para que podamos entender cómo desmantelar el falso yo, y que sobre todo en gran medida se puede percibir como una lucha interior, ¿no? Y que ciertamente es así. Entonces, lo primero que nos recuerda en este caso Keating es que a nosotros, en efecto, se nos invita a poder realizar esta lucha. Entonces, dentro de esta lucha, precisamente, había que retornar, digamos, a la figura del mártir. ¿Por qué en este caso la figura del mártir? Porque en el Edicto de Milán, que se establece ya en el año 313, se establece prácticamente la paz entre el Imperio Romano y el cristianismo. ¿Qué significa esto? Que a partir del Edicto de Milán, en el año 313, se acaba la persecución. Entonces, el martirio, pues digamos, de cierta manera, ha desaparecido, ¿no? Como el derramamiento de sangre. Pero se tenía en el mártir la figura de la perfección cristiana, o sea, aquel que en efecto da su vida, ¿no? Derramando incluso su sangre como el propio Jesucristo. Pero aquí la situación cambia porque ya no hay este tipo de persecución. Entonces se empieza a tratar de encontrar un nuevo modelo, en este caso de perfección. Entonces aquí lo que se ve es que en este sentido se busca que el monacato, o sea, la opción de la vida monacal, el monje, ¿no? La vida del monje, monacatos viene de monacos, que es uno solo, ¿no? Vivir, como les decía, como en una especie de aislamiento, que el monacato fuera precisamente una nueva expresión de consagración a Cristo. Si antes era el mártir, digamos, el que derrama su sangre por Cristo, el que ha encontrado, digamos, como esta forma especial de consagrar enteramente su vida a Cristo, pero debido a las circunstancias no hay persecuciones, entonces ahora se va a buscar que en efecto el monacato sea esta nueva expresión. E incluso es Atanasio el que va a inventar la frase el martirio cotidiano de la conciencia. Ok, entonces decíamos, es San Atanasio el que va a inventar esta nueva expresión. Va a hablar de un martirio, pero ya no es un martirio físico, sino que apela, digamos, a la lucha interior que se tiene que realizar y que tendría que ver con un martirio cotidiano, no excepcional debido a la persecución o alguna otra circunstancia particular, sino el martirio cotidiano
de la conciencia, porque este martirio cotidiano de la conciencia es lo que San Atanasio encuentra en San Antonio de Padua. Ese es el ascetismo. Entonces, para San Atanasio, este es el verdadero ascetismo. Estamos hablando ya de un cambio de contexto. Dijimos, ya no se trata tanto que se tenga que derramar la sangre porque no hay persecuciones, ha llegado el edicto de Milán, sino que ahora el combate, vamos a decirlo así, o la lucha, se va a volver en este caso interior. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, hace una comparación Atanasio con respecto a Antonio y dice, lo primero es que comparaba la generosidad al tratar de encontrar a Dios día con día en la práctica del ascetismo. Sobre todo, por ejemplo, como si estuviera dispuesto a sacrificar su vida en el Coliseo, ¿no? Entonces empiezan a hacer como esta especie de paralelismo, ¿no? Como de referencia. Dice incluso Atanasio que va a llegar a considerarlos prácticamente iguales. Entonces, en tiempos de paz y no de persecución, la figura que va a expresar la consagración a Cristo es el asceta. Es el que va a llevar a cabo precisamente la ascética. Y la ascética es una labor, tanto activa como pasiva, que involucrará tanto una purificación como un crecimiento, ¿no?, gradual, según, digamos, en este sentido se vaya realizando. Entonces, a partir de aquí, digamos que el primer paso que da Antonio, no me detengo tanto en las cuestiones biográficas porque se pueden consultar, además tenemos la vida de San Antonio escrita por Atanasio, sino para ir como a los puntos más concretos, lo primero que hace Antonio, San Antonio de Egipto o San Antonio el Grande, es lo siguiente: observa, por ejemplo, empieza a observar el comportamiento de aquellos que al menos se han distinguido por su vida cristiana. Y esto es algo muy importante porque entonces el primer rasgo central que nos muestra Antonio es que no podemos empezar de cero, sino que siempre tenemos que recurrir a la tradición. Y vamos a decir, ¿qué es la tradición? Es la gracia viva de Dios que nos ha ido, digamos, precediendo. No empezamos de cero, no somos innovadores. Y esto es algo de verdad muy importante, sobre todo en estos tiempos modernos. No somos innovadores, somos continuadores de otros muchos. Entonces, por ejemplo, perdón, es que he estado enfermo, ya llevo 15 días y no me compongo bien, ya tuve antibiótico. Bueno, primero, por ejemplo, ¿qué va a hacer Antonio? Se va a fijar en aquello que destaca, ¿no?, en una persona dentro del campo del bien. Vamos a hablarle así. Entonces, por ejemplo, primero, observa la amabilidad de uno y la seriedad en la oración de otro, ¿no? Empieza, digamos, como a enriquecerse. Que de hecho, este tendría que ser el modelo del crecimiento cristiano. Tendría que ser precisamente un enriquecimiento mutuo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado dones diversos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para enriquecernos mutuamente. En primer lugar, el hecho de que alguien tenga, por ejemplo, mucha generosidad y otro inteligencia y otro paciencia, es para que reconozcamos primero que nosotros no acaparamos todas las virtudes, ¿no? Tenemos ciertos dones y que estamos llamados a reconocer sin envidias, es decir, con un verdadero corazón agradecido, los dones que el Señor ha derramado en alguien más y del cual tengo también que dejarme alimentar. No en competencia, sino en verdadera convivencia. No sé si esto queda claro. Entonces, bien importante, ¿eh? Porque esta es la base central de una comunidad. La comunidad se forma a partir del enriquecimiento, ¿no?, colectivo. ¿Qué significa esto? Que en una comunidad uno pone sus dones al servicio de los demás. Pero esto significa que yo aporto, pero también recibo. Y eso es lo que nos está enseñando San Antonio, ¿no? San Antonio de Egipto, que por cierto es un santazo, además de todo. Entonces, lo primero que nos muestra es, por ejemplo, observa, dijimos, la amabilidad en uno y la seriedad en la oración de otro. Además, analiza el genio equilibrado de uno y la bondad de corazón de otro, ¿no? Presta atención a las vigilias que observa en uno y a los estudios que realiza otro. Admira a uno, por ejemplo, por su paciente tolerancia, a otro por ayunar, a otro por dormir en el suelo,
observa muy de cerca las privaciones de uno y los antecedentes de otro, ¿no? ¿Por qué? Porque San Antonio se da cuenta de que en todos y cada uno de ellos se nota de manera especial la devoción a Cristo. Y esto es lo crucial. O sea, el hecho de que veamos el ascetismo como el martirio cotidiano de la conciencia, a partir de San Antonio, se va a convertir en una devoción a Cristo. Vean cómo ya no tiene el acento pagano, digamos, de una lucha por querer ser mejor, ¿no? En base tanto, por ejemplo, a la condición física, como de hecho se realizaba en el gimnasium, ¿no? En el gymnasium, donde uno va a ejercitar el cuerpo, pero también la retórica, el lenguaje, el discurso, sino que ahora se asume como una devoción a Cristo. Pero esta devoción a Cristo involucra el poner atención a los demás y reconocer qué es lo que hay de mejor ahí. O sea, cuál es la manera especial en la que otra persona dirige su devoción a Cristo. Dijimos, puede ser a partir de la amabilidad, de los ayunos, porque no todos podemos realizar lo mismo. Y esto es algo en lo que a veces nos equivocamos, ¿no? O sea, no todos, vuelvo a repetir, podemos llevar ni siquiera el mismo tipo de vida, incluso religiosamente. Hay personas quizá a los que los ayunos físicos de comida les vienen muy bien, pero a otros definitivamente les vendrán muy mal. O hay otros que las vigilias, por ejemplo, el no dormir, no tienen problemas, pero hay otros que sí les causa verdaderos problemas. Entonces no podemos suponer que se trata de una mera receta, ¿no? Entonces, para San Antonio queda claro que la devoción a Cristo requiere enriquecimiento. No puede ser acaparada por uno mismo, sino que, en efecto, la devoción a Cristo requiere enriquecimiento. Dijimos, ¿no? Siguiendo y adoptando aquellos dones que destacan en los demás, ¿no? Dejándonos, en este caso, enriquecer. Podemos tratar de apegarnos a la inteligencia de uno, la generosidad de otro, la paciencia de otro, la prudencia de otro, y porque finalmente para San Antonio, y esto es muy importante, él estaba convencido de que el enriquecimiento es la verdadera unidad de la comunidad. Y esto es muy importante, decía, mientras más enriquecida esté una comunidad, entonces más unidad habrá, porque no se trata de competir. Por ejemplo, a ver quién aguanta más ayuno, o a ver quién duerme menos horas, o a ver quién pasa más tiempo orando con los brazos extendidos. No se trata de competencia, se trata de convivencia. Entonces, a través de esta convivencia, detecta muy bien San Antonio de Egipto que es muy importante que nosotros reconozcamos la necesidad de vernos enriquecidos. Y este es el primer paso en el ascetismo, o sea, la humildad. El asceta para San Antonio es aquel que sabe perfectamente bien que necesita de sus hermanos para poder crecer en la vida espiritual. En todos los sentidos, incluso del que se equivoca para saber qué no hacer o saber qué no llevar a cabo. Entonces, esto nos va a mantener, va a decir San Antonio, siempre en una humildad muy, digamos, muy benéfica. Es por ello que el demonio se va a ensañar con San Antonio. En primer lugar, porque ya sabemos que el demonio, que es muy intuitivo, eso sí, ¿no? Cuando percibe que un hombre en la tierra, por gracia de Dios, va a hacer mucho bien, entonces se va a ir sobre él. Pero no tanto por él. Esto es algo que a veces perdemos de vista. Por ejemplo, decimos, es que los grandes santos han sido muy atacados, ¿no? Por el maligno y tienen... Sí, pero no es por ellos. Es por los que se van a beneficiar a través de ellos, ¿no? Para el maligno todo está calculado. Para el maligno algo es un hecho. Si aparece una luz del mundo, ¿no? O sea, si aparece un verdadero cristiano, muchísimas almas se van a ver beneficiadas. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Acabar con esa luz, pero pensando en que las demás no se vean beneficiadas. Por eso es que en efecto el demonio, que odia y envidia todo lo que es bueno, ¿no? Se le hacía tan insoportable la vida de este joven. O sea, la decisión que había tomado de adoptar el ascetismo y la devoción a Cristo. Entonces, como dice la vida de San Antonio, en el párrafo 22, buscó
emplear contra él todas sus tácticas de hecho conocidas. ¿Qué quiere decir? Que en efecto, en la devoción a Cristo y el ascetismo también involucra un combate contra el maligno, de una o de otra manera. No tiene que ser ya cuerpo a cuerpo, como pasa con San Antonio. Puede darse el caso, no es lo más común, no es lo más normal, pero sí, de todas maneras, nos veremos expuestos a superar ciertas trampas o ciertas acechanzas o ciertas sutilezas, ¿no?, a lo largo del recorrido. Entonces, digamos que en San Antonio va a fijar precisamente su atención. Entonces, lo primero es que vemos que todo aquel que emprende el camino espiritual tendrá también que atravesar estas pruebas conocidas que el demonio va a emplear. ¿Por qué? Porque en el caso del demonio todo es siempre igual, ¿no? Cambiarán los escenarios, pero la estrategia, las tácticas son idénticas en diferentes situaciones, pero digamos que cambian, ¿cómo dicen? Cambiaron pues, los actores, pero en este caso la situación es la misma. Entonces, aquí lo que vemos es que en efecto, la primera táctica que emplea el demonio es buscar nuestros puntos débiles, ¿vale? Nunca se va a ir por los puntos más fuertes, siempre va a buscar nuestros puntos débiles y todos los tenemos, todos. Entonces, el ascetismo, ya vimos en este enriquecimiento, atraviesa, dijimos, los ataques conocidos del maligno. El primero es ver nuestros puntos débiles. ¿Para qué? Para que una vez que sean detectados nuestros puntos débiles, los haga resaltar. Vamos a suponer que alguien tiene como punto débil hablar de más, ¿no? Tiene la lengua floja, habla pues, cuestiones irrelevantes o se le hace fácil hablar de los demás. Y en serio, no es con mala intención, es simplemente un mal hábito, ¿no? Se le hace fácil, no es que quiera realmente destruir la vida de alguien a través de los comentarios, simple y sencillamente no tiene disciplina. Entonces empieza a hablar de más y se da cuenta de este punto débil. Entonces ha decidido emprender el camino espiritual y el maligno lo que va a hacer es señalarle este punto débil, tratando de engrandecerlo, ¿no? Por ejemplo, haciéndole ver que él siempre cae una y otra vez en el mismo error. Es la primera táctica. ¿Para qué? Para desanimarlo. Para hacerle creer que en efecto su vida no va a poder cambiar. O en este caso, que su propia vida no va a poder ser diferente. O sea, que no va a poder ser cristiana. Entonces, el propósito de esta táctica del enemigo es, en primer lugar, desanimarnos. Y dos, que dejemos la vida cristiana o el empeño de la vida espiritual para regresar a nuestras ocupaciones normales, ¿no? Que regresemos, digamos, al estado en el que estamos. Dicho brevemente, como dice Keating, o sea, a este envidioso de todo lo bueno, ¿no?, nos tienta para que desistamos a seguir a Cristo y regresemos finalmente a cultivar nuestro falso yo. ¿Qué es lo que siempre va a buscar? Entonces, lo primero que debemos de reconocer es dónde están nuestras principales debilidades o cuáles son. Estamos hablando de unas debilidades internas, ¿no?, de unas debilidades interiores. Por ejemplo, si alguien tiene la debilidad de entristecerse fácilmente, por ejemplo, tender por su contexto de vida a la tristeza o al desánimo o a la ira, bueno, ahí hay un punto débil. Entonces, el maligno va a emplear una estrategia para que este punto débil sea resaltado, ¿no? Y una vez que sea resaltado, entonces nos tratemos de desanimar, como a mucha gente le ocurre. Decir, no, es que yo no cambio, siempre soy igual, siempre pasa lo mismo, y entonces desistamos. Bueno, entonces, San Antonio, por ejemplo, comienza a vivir lo que se conoce como la primavera espiritual. ¿Qué significa esto? Que en efecto San Antonio atraviesa un periodo donde hay mucha luz y mucha gracia. Y esto también es de lo más normal dentro de la vida espiritual, especialmente cuando se presenta algún tipo de conversión o cuando hemos decidido seguir a Cristo seriamente. Viene la primavera espiritual. Hay mucha luz, hay mucha consolación, hay mucha gracia, ¿no? Digámoslo así, hay mucho bienestar. Esto se nos da
para que después tengamos la fuerza suficiente para atravesar las pruebas. No sé si me explico. Es como suponer que vamos a hacer una larga travesía y primero debemos de comer muy bien, porque a lo mejor después no va a haber tanta comida o probablemente ni comida encontremos, o solo la necesaria. Entonces se nos da como para fortalecernos. Entonces San Antonio también atraviesa su primavera espiritual y después comienza precisamente, ¿no?, a atravesar, digamos, el periodo de purificación, o sea, el periodo de privaciones. San Antonio de Egipto era una persona adinerada. Sus padres, en cuanto tal, eran cristianos ya. Él no tanto, y tenía una hermana. Vivían cerca de la afluencia del río Nilo. Ellos tenían tierras fértiles para poder sembrar o cultivar. La conversión de San Antonio viene cuando en una ocasión entra, ¿no?, a un templo cristiano y escucha: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, ve y dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y a él le pegó tan fuerte al corazón que lo hizo, ¿no?, por seguir a Cristo. Pero había guardado, hoy diríamos, una lanita para su hermana, ¿no?, como para prever. Vuelve a entrar y le dicen: ¿y para qué tanto preocuparse de qué van a comer, qué van a vestir? Entonces le queda claro lo que tiene y deja también eso, y a su hermana la coloca con unas mujeres religiosas, en una comunidad religiosa, para seguir este camino. Entonces, una vez que él empieza este recorrido, se empieza a fortalecer y luego empieza a llevar una vida de muchas privaciones. Tan es así que, por ejemplo, ¿no?, el padre Keating hace una muy buena comparación y dice: para expresarlo en términos contemporáneos, podemos decir que San Antonio el Grande, San Antonio de Egipto, o San Antonio Abad, vivía en las afueras de la ciudad, prácticamente en una chocita que se encontraba enfrente del basurero, para que nos demos una idea. Imagínense pasar de una hacienda inmensa, con criados, servidumbre, riqueza, a vivir en esta choza, ¿no?, prácticamente enfrente del basurero. Y primero, ya no tenía los consuelos espirituales. Y dos, ya empezaba a atravesar hambre por los ayunos que realizaba. O sea, el Señor en este caso lo está preparando a fondo, ¿no? Lo está preparando, digamos, muy seriamente. ¿Y qué es entonces cuando él, digamos, se empieza a debilitar? ¿Qué ocurre cuando él empieza, literalmente, ¿no?, a sentir hambre por los ayunos que lleva y a experimentar también la estrechez de las privaciones? Que el maligno lo primero que hace es despertar su imaginación. Y esa es, digamos, como la primera gran tentación que todos debemos atravesar. Lo primero que hace es despertar la imaginación, ¿no? ¿Por qué? Porque el maligno despierta su imaginación y uno le empieza a recordar, fíjense, le empieza a recordar, ¿no?, súbitamente todos los placeres que había dejado atrás en su vida pasada. Le empieza a decir: Antonio, ¿qué necesidad tienes de vivir así? Mira lo que tenías, ve tu hacienda. Ahí vivías bien, ahí estabas bien. Es más, ahí precisamente, ¿no?, le hace evocar el recuerdo de su propiedad. Entonces vislumbra su finca con los fértiles campos, ¿no?, y reinaba tanta calma. E incluso, vean, y esto es en serio, e incluso podía casi escuchar una música suave, oler la fragancia de las flores, etcétera, etcétera. O sea, despierta la imaginación con viveza. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en Egipto? Cuando, exactamente, se ha despertado su imaginación. Empieza a haber una especie de comparación entre el ahora que vivimos y el antes en el que estábamos. Y pareciera que en este primer momento la comparación nos va a llevar a una conclusión. Antes estábamos, ¿qué? Mejor. Entonces, esa es la primera estrategia, ¿no? Despertar la imaginación. Entonces, lo que vemos es que la imaginación, digamos, en esta secuencia, ¿no?, lo voy a poner aquí. Al despertar la imaginación, se despiertan los recuerdos. Y con los recuerdos se despiertan todos nuestros sentidos.
Esto es muy importante como para ir viendo precisamente la dimensión que va tomando. Se despierta la imaginación y con la imaginación se despiertan nuestros recuerdos y nuestros recuerdos a su vez despiertan nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de San Antonio, también se despiertan sus sentidos de vista, olfato, gusto, tacto, oído. Y eso es lo que le intensifica la prueba porque lo lleva además a experimentar una profunda nostalgia. Este es, digamos, como un punto muy particular. Al despertar la imaginación, vienen los recuerdos, se intensifican o se despiertan más nuestros sentidos y esto nos va a llevar precisamente a experimentar una profunda nostalgia. Entonces, si lo vemos en la primera tentación de San Antonio, lo que vemos es que se trata de una tentación material. ¿Qué es lo que le está recordando? Lo que materialmente tenía antes y la manera en la que esto le permitía vivir. Entonces, la primera tentación va a ir por lo material, ¿no? En este sentido amplio. Entonces, para completar todo esto, viene una vocecita, una voz, y le dice: Antonio, ¿cómo pudiste abandonar una propiedad tan preciosa? Vean, empieza como con un reproche ligero. O sea, es tanto cuando le dice: Antonio, ¿cómo pudiste abandonar una propiedad tan preciosa? Viene con un ligero reproche, aunque no abiertamente, porque así es la tentación. Lo que de fondo está atacando, ¿qué es? El amor propio. Y esto es más delicado. Lo que en otras palabras le está diciendo es: ¿por qué fuiste tan tonto? Y esto pega más. No tanto, entonces se va a quedar en la cuestión material, va a ir más a fondo. Lo que le está diciendo es, de fondo lo que le está diciendo es: ¿por qué fuiste tan tonto? Entonces le dice: pero no te preocupes, eso todavía existe, no es demasiado tarde. Si regresas de inmediato, todavía lo puedes recuperar. Vean, aquí es donde entramos como en esta tentación, en esta secuencia, ¿no? Entonces, al despertar la imaginación, Antonio, en efecto, va a experimentar pues, esta prueba. Y la va a experimentar precisamente en carne propia, ¿no? Llevándolo al desánimo. Entonces, precisamente, como dice Keating, esta entidad espiritual que llamamos diablo, bien podría ser un gran director de escenografía o coreografía. Porque en efecto, lo primero que nos plantea es toda una escenografía, sabiendo que para nosotros aquello que en efecto llega a través de los sentidos es como muy atractivo. Y que también, si no estamos plenamente ordenados, los recuerdos pueden ejercer, ¿no?, una verdadera presión sobre nosotros a través de la imaginación. Entonces, lo que vemos es que en efecto busca el diablo, ¿no?, evocar los recuerdos más tiernos y los sentimientos más conmovedores para poder impresionar al máximo. Lo que decíamos, ¿no?, el caso de ver la finca en la que estaba, la brisa, oír la música de cuerda por ahí, oler a lo mejor en particular, o sea, todo esto para impresionar al máximo. Dijimos, de ahí sutilmente se dirige al amor propio, a decir: ¿por qué fuiste tan tonto? ¿Qué necesidad tienes de estar atravesando esta penuria o de estar sufriendo de esta manera si la podrías pasar mucho mejor? Entonces, lo que vemos es que, como dice Keating, vemos que aquí el diablo busca debilitar la voluntad de la persona para continuar en el camino espiritual. Y esto es, en efecto, como un paso muy común, ¿no? Se trata de debilitar la voluntad de la persona para que no siga o no avance en el camino espiritual. Pero San Antonio, ¿cómo vence la tentación? Permaneciendo firme en su decisión, ¿no? La decisión ya está tomada y ahí se va a mantener. Él va a decir: no, yo ya di este paso y aquí me mantengo, aunque ha experimentado la viveza de todo esto. ¿Vamos bien? Como no surgió efecto, entonces viene la segunda táctica. Vamos a llamarle que la primera táctica era una táctica material, ¿no?, de los bienes materiales, de lo agradable que eran nuestros sentidos, los bellos recuerdos que tenemos. Como esto no dio éxito,
no tuvo el resultado esperado, ahora la táctica va a cambiar. Y vean, si uno analiza su vida, verán que lo hemos atravesado todos de una o de otra manera. Ahora la táctica ya no es material. Vamos a decir que se trata de una táctica personal. Primero va con las cosas. Ok, no funcionó, no impresionó, no se logró que se debilitara su voluntad para renunciar al camino espiritual. Bueno, ahora vámonos a una táctica personal. Ahora con lo que se nos va a tentar son con familiares y amigos, porque tienen más peso en nosotros. Entonces, ok, no te sedujeron las cosas, vamos a ver qué efecto producen en ti tus allegados, tus familiares. Puede ser que por ahí tengamos nuestro punto más débil, ¿eh? Puede ser, las cosas o las personas. Entonces, lo que hace en un primer momento es que, en efecto, el diablo va a tocar un punto crucial. Va a empezar por los amigos. Y le van a decir, mira, tus amigos ya ni siquiera quieren acercarse a ti por la vida que llevas. O sea, vean ahí el punto, ¿no? Pero no es lo más delicado. Lo más delicado es su hermana. Porque es su hermana menor. Dijimos, confiando en el Señor, incluso, ¿no? Repartió la hacienda, se podría decir, que había guardado para ella y la dejó en una comunidad de mujeres piadosas. Y lo primero que le recuerda es que no va a volver a ver a su hermana. Fíjense, o sea, ahí ya va más a fondo, ¿eh? Podemos decir que aquí ya se está poniendo más perro, más sutil. Le dice, ¿y tu hermana? No la vas a volver a ver. Y vean lo que le dice literalmente, le dice, mira, se acabaron los abrazos llenos de afecto, las reuniones familiares, las celebraciones de cumpleaños. Y los más tiernos recuerdos de amigos y familiares aparecieron en el nivel consciente de su imaginación. Decir, híjole, ya nunca voy a poder abrazar a mi hermana, ¿qué le va a pasar? ¿Habré hecho lo correcto o no? ¿Quién la va a defender? ¿Quién la va a proteger? Y sobre todo, más allá de las preocupaciones, ¿no? Los afectos que nos pueden resultar bastante agradables. Por ejemplo, celebrar un cumpleaños, ¿no? Dar una caminata con esa persona, incluso darle un abrazo afectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean, en un primer momento la tentación, dijimos, en uno es material, dos es personal, se va con las personas. Hablándonos de los amigos, de los familiares. A Santa Teresa de Jesús también se le aplicó, o al Padre Pío. Decirle, así vas a dejar a tus papás. ¿Cómo saben que la tentación viene del demonio, no de la concupiscencia? Porque en este caso, digamos, lo importante es que cuando se ha tomado la decisión de emprender el camino espiritual, el diablo se iba a poner, digamos, en práctica sus estrategias conocidas. Porque puede ser la concupiscencia, el excesivo amor propio, pero él lo que va a hacer es también intervenir, a lo mejor para que ésta se despierte más. Pero sí va a intervenir. Esto sí, o sea, de una o de otra manera, o en mayor o menor medida, pero sí va a intervenir. ¿Para qué? Para desistir de este camino. Entonces, como no puede, y Antonio se mantiene firme o sigue firme, ahora se va por la cuestión económica. Para que vean, esto es muy importante, para que vean qué es, cómo nos ve el diablo. ¿Cuál es, digamos, la visión que tiene del ser humano? Entonces, como no pudo con lo material, se va con lo personal. Entonces, como tampoco tiene efecto y Antonio se conserva en su postura, ahora se va a ir con lo económico. En la 97. Ahora se va a ir precisamente, ¿no?, por la cuestión monetaria. Como yo les había dicho, Antonio se ha deshecho de todo lo que poseía por amor a Cristo, incluso de lo poco que reservaba para su hermano, para su hermana. Entonces, sentado ya en su humilde choza, ¿no?, donde solo estaba con su pobreza, sus provisiones, su mente de repente se ve asaltada por el deseo de tener dinero.
Vean ahora, que es otra parte muy débil en nosotros. Entonces él empieza, ¿no?, como a ver la literal pobreza en la que está viviendo, las privaciones que está experimentando. Y de repente le viene el deseo de tener dinero. Pero vean, no solo por tener dinero. El diablo le empieza a sugerir, por ejemplo, todo lo que podía hacer con dinero. Y aquí cuidado, porque estamos tratando de ver, digamos, como los planteamientos centrales. Primero, le hablaba de los placeres que podía obtener, los viajes que podía realizar, los estudios que podía adquirir, las inversiones. Y más aún, ahí viene el punto, todas las buenas obras que podía hacer para ayudar a los pobres. Ahí es lo que les decía, que es que no encuentro otra palabra, pero ahí es donde entran los buenos madrazos, ¿eh? Ahí están, o sea, ahí es donde radican. Porque esto es presentar el mal con apariencia de ¿qué? De bien. El ayudar a los pobres es algo posterior al deseo de tener dinero. Entonces, si lo ven, podemos decir que incluso en esta secuencia, el maligno le va presentando algo así como niveles económicos. Lo primero es, digamos, todos los placeres que podría tener. La buena ropa, la buena comida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va un paso. Como esto no, entonces va creciendo, ahora va a los viajes. Este deseo muy humano de conocer muchos lugares, ¿no? De poder viajar, de poder conocer otras culturas, otros países. Como esto no da resultado, entonces ahora se va por otro perfil, los estudios que puede realizar. Vean cómo se va volviendo más sutil. Ya no es tan tosco como una buena comida, pero a lo mejor, por ejemplo, el poder realizar unos buenos estudios. Ya va siendo como más fino, ¿no?, la tentación. Y de los estudios llega al fondo donde podría ser ayudar a los pobres. Y yo sí he escuchado mucha gente que dice, si yo tuviera dinero, pondría esto y esto y esto y esto. Están en esta tentación. Porque en realidad el ayudar a los pobres no es lo principal. Lo principal es tener dinero. Y si tengo dinero, entonces podría hacer esto y esto y esto. No sé si me explico. Sí, está camuflado. Entonces, Antonio aquí lo va a ignorar. Y no va a seguir toda esta secuencia de posibilidades. Porque para un alma devota, y eso es en serio, a lo mejor el dinero no tiene efecto en él, ni lo material, ni lo personal. Pero algo que sí le puede pegar es al menos hacer el bien de otra forma o de otra manera. Entonces, como esto tampoco tiene efecto en Antonio y sigue decidido, viene la cuarta estrategia y ahora va con el poder. ¿Qué pasa en este caso con la tentación del poder? Primero, este joven, ¿no?, que no sabía lo que era controlar a nadie o tener mando sobre alguien, comienza a sentir el deseo de controlar a los otros ascetas. O sea, dominar a los demás. Mandarlos, dominarlos, ¿no? Aquí va entonces despertándose esta tentación. Y siente el deseo, en efecto, ahora de dominar y controlar a los demás ascetas. O sea, de tener poder, tener mando, ¿no?, podríamos decir nosotros. Y esa voz misteriosa le dice al oído: Antonio, si te hubieras quedado donde estabas, hubieras podido trabajar en la planta local de fertilizantes y mucha gente estaría a tus órdenes. En poco tiempo, ¿no?, hubieras sido el encargado de todo. Pero no te preocupes, todavía puedes regresar. Entonces, podemos decir que la tentación de poder se dirige a este deseo que puede surgir en nosotros para dominar a los demás. Vean por dónde va. Entonces le dice: mira, tú podrías ser el encargado en poco tiempo. Es más, ¿qué digo encargado? Podría ser el gerente
Bueno, el presidente de la compañía. Y podrías también expandir tu negocio por todo Egipto. Si vemos en todo este tipo de tentaciones, y esta es como una secuencia de la tentación, siempre se va acrecentando más y más y más. Crece y se intensifica. Ese es, digamos, como el rasgo peculiar de la tentación. Crece y se intensifica, ¿no? Va creciendo y se va intensificando paso a paso, según se va en este sentido presentando. La siguiente tentación es la fama. Como Antonio sigue resuelto a su devoción a Cristo, pues ahora viene la fama. La tentación de la fama. Estamos en la 98. Viene ahora la tentación de la fama, o sea, la atracción de ser famoso. De ser reconocido, de ser adulado por los demás, de ser vanagloriado por los que me rodean. No obstante, la aplicó, pero por la vida ya que llevaba Antonio, dijimos en una especie de choza, ¿no? Verdaderamente pobre, enfrentito del basurero, lo que hoy podríamos decir así, que no tuvo efecto. Pues por el tipo de vida que lleva, no tiene en este caso efecto. Pero lo que sí entonces, en este caso, en la fama, digamos, se le resbala, ¿no? La vanidad, o lo que conlleva la vanidad, y ahora lo que va a hacer es que entonces su imaginación y su memoria van a ser dirigidas a las cosas amenas de la vida, lo que hoy llamaríamos amenidades. O sea, de la fama ahora va a pasar al disfrute, en 6. Ahora va al disfrute. Las cosas gratas de la vida. Vean la secuencia, vean cómo se va presentando, e incluso en este mismo orden, ¿no? Se va presentando de esta manera. Ahora se dirige a el disfrute, a las cosas amenas de la vida. Por ejemplo, hoy podríamos decir, como en su momento se lo presenta, ¿no? Los deportes que le pueden dar una gran satisfacción o un gran disfrute, ¿no? El tener grandes equipos de sonido con un audio extraordinario, el tener el cine, en serio lo menciona aquí, me parece que lo está traduciendo a la situación contemporánea, o sea, una megapantalla impresionante en casa para ver bien un programa, el tener vacaciones cada año e incluso varias veces al año, el tener una mansión que involucre o que conlleve todas las comodidades de una buena vida. O sea, ahora se va precisamente por lo que puede resultar, en este caso, más atractivo, llevándolo finalmente al disfrute. Entonces, todo lo que había sido más atractivo y encantador en su vida anterior fue precisamente pasado por sus ojos. Todo lo que había perdido y todo lo que supuestamente podía recuperar. Entonces, esto era muy dramático porque era un fuerte contraste entre prácticamente su choza, ¿no?, de pobreza extrema, y el espectáculo del basurero de enfrente. Entonces, aquí sí, fíjense, aquí sí Antonio da como un respingo, este sí le pegó. El de la fama, la vanidad, no, pues como llaman, no, pero este sí le pegó. Este sí, y sobre todo porque ya había vivido anteriormente de otra manera. Ya te trajeron ¿no? Ya había vivido de otra manera, dice, ¿no? Este contraste entre lo que se le presentaba y el basurero de enfrente, los olores, su choza, sí le hizo dar como un respingo, ¿no? Ay, o sea, ese golpe sí le entró, leve. Pero no se entretuvo mucho con estas ideas placenteras. O sea, sí entran, ¿no? Ahí sí, tiene un punto más débil, pero no se entretiene demasiado, no se queda enganchado o enredado. Sí, híjole, si tuviera esto, entonces podría hacer o deshacer, o pasaría esto, pasaría aquello. No entran, pero no se enredan, ¿no? Digámoslo así, no
no se queda enredado, no le da mucha importancia. Y obviamente, en último término, va a venir finalmente la última tentación, la 7, la tentación de la comida. Va la última. La 7ª tentación es la tentación de la comida y la bebida. Este joven, que había sido criado en una casa donde no faltaba nada, había estado ya ayunando varios meses, comiendo básicamente verduras una vez al día y muchos días, muchas veces, solo pan y agua. Entonces empieza a desfilar delante de sus ojos las hamburguesas de cocodrilo que comía estando cerca del Nilo. Todo lo que disfrutaba. Todo el placer de la comida en este caso y de la bebida. Y a cada tentación siempre terminaba la misma frasecita: Antonio, no pierdas tiempo. Tienes que dejar todo esto. No lo pienses 2 veces. Regresa a tu lujosa propiedad, regresa a tu carrera, regresa a tus amigos, regresa a esas cenas extraordinarias que en efecto, ¿no? Regresa a esas cenas extraordinarias, a esas comidas, a esas bebidas que disfrutabas tanto. Regresa. O sea, renuncia en último término a la devoción ¿a qué? A Cristo. Estas son, digamos, en un primer momento, la serie de tentaciones que el diablo dirige a Antonio. Y que también va a dirigir contra nosotros, de una o de otra forma. Si hacemos un breve análisis, antes de terminar, ¿no? Veremos que en efecto, entonces, en estas tentaciones de San Antonio, nuestra lucha interior, nos está ya poniendo sobre aviso qué puede ser una de nuestras mayores debilidades. La vamos a tener, una, o dos, o todas, o varias. Pero por lo menos alguna será más fuerte en nosotros. Vimos que en el caso de Antonio, ¿se acuerdan cuál era su mayor debilidad? El disfrute. Ahí sí le pegó, no hace un respingo, pero bueno, se sobrepone. Empezará por lo material, las cosas, ¿no? Podemos decir que es despertar el deseo de tener, es digamos como retorcer la voluntad hacia un camino equivocado. Una de las tentaciones es material. 2, el personal. El deseo de estar mejor con las personas, nuestros familiares, que con Cristo mismo, ¿no? Aquí podemos decir que se trata de que la voluntad quiera cosas y no a Cristo. De que prefiramos o queramos más estar con nuestra familia que con Cristo. El deseo económico o monetario de tener dinero en lugar de tener a Cristo. De mandar a los demás en lugar de ser obediente a Cristo. Vean cómo va en sentido totalmente opuesto, ¿no? El ser reconocidos por los demás en lugar de ser reconocidos solo por Cristo. El disfrutar de todo menos de disfrutar a Cristo o disfrutar de Cristo. Y comer y beber de todo menos comer y beber a Cristo. Si lo ven, en efecto, todas las tentaciones en esta, digamos, abanico, en este menú de 7 ofertas, todas se dirigen a renunciar a Cristo, de una o de otra manera. Creo que sí vale la pena, y con esto terminaríamos en esta ocasión, al menos repasar en conciencia cuál de estos 7 aspectos puede ser el más débil en mí. ¿Por qué? Porque por ahí es donde seguramente estoy recibiendo o seguiré recibiendo los golpes más fuertes. Acuérdense, estamos creciendo espiritualmente. No está mal tener alguno. Lo que está mal es no reconocerlo. Esto sí, con sinceridad. Puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, hacer como un repaso, porque aquí vemos que en efecto, para el diablo algo queda claro. El ser humano es débil ante las cosas, ante sus allegados, ante el dinero, ante el deseo de mandar, de reconocimiento, débil ante el deseo que tiene de disfrutar y es muy débil ante la comida y la bebida. Y algo tiene de razón. Es cierto. Entonces, vale la pena evaluar para que en la siguiente nosotros veamos precisamente cómo es que San Antonio asume y combate todas estas tentaciones. Pero no ser tan ingenuos como para suponer que nosotros no las tenemos, porque sí las tenemos.
en una mayor o menor medida. Pero lo que sí es importante es por lo menos detectar en conciencia cuál sería mi mayor debilidad. ¿Cuál de estas? Porque alguna va a estar mezclada o va a estar dirigida hacia acá. Y acuérdense, la tentación siempre crece y se intensifica. La tentación siempre va de menos a ¿qué? A más, en alguno de estos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a ver las primeras luchas de San Antonio. Vamos a ver después cómo vence. Pero, en último término, todas estas tentaciones es también parte del martirio cotidiano de la conciencia. Es parte del ascetismo y es parte también de nuestra devoción a Cristo. Pero ¿cuál es la lección de todo esto? ¿Cuál es la lección de todo esto para nosotros? El crecer, el crecer. O sea, el entender cómo se dan las cosas en la realidad espiritual, a qué nos vamos a exponer y cómo podemos salir de ello, para dirigirnos finalmente pues, hacia la perfección, es decir, hacia la santidad. Mira, para nosotros es tan habitual que no percibimos, digamos, como su ausencia o la fuerza que puede ejercer por nosotros, salvo en casos muy específicos o en condiciones muy concretas, por ejemplo, de un largo ayuno, como Jesús en el desierto, que es, digamos, como la parte más fuerte. Pero en nuestra vida ordinaria pesa más esto. Vamos, en nuestras condiciones ordinarias, ¿no? Es más fácil que se presente esto como de manera ordinaria a que lo vivamos en situaciones, digamos, como muy particulares, como Antonio. ¿Pero estás hablando de la comida o de la gula? De la comida, en cuanto a tal. Simplemente la comida y la bebida. El hecho de comer y beber. Si se has pasado tiempo largo. Ahí es lo que le digo. Aquí, por ejemplo, es hacia donde Antonio nos está mostrando, en efecto, el camino que vamos a tener que atravesar, de una o de otra manera. Como no pueden, después llega, ahora sí que toda la pandilla y se le va encima. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí. Del Padre, del Hijo y del Espíritu.